Vale la pena, compatriotas. Es para el bien de nuestra gran nación. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Gracias a todos los soldados, los marinos, policías, ministerios públicos valientes por defender a las familias mexicanas. Frente a la nación, reafirmo, Pemex no se vende ni se privatiza. Con retrasos y en periodo extraordinario, el Senado aprobó en lo general y particular las leyes secundarias de la reforma político-electoral. Todo transcurría normalmente. La minuta de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos se enviaron a la Cámara de Diputados. Fue hasta que llegó la prebenda a la Cámara de Diputados cuando estos se dieron cuenta que el gobierno federal, dicho por diputados del PAN y el PRD, habían abusado de su confianza, al incluir un haber de retiro para los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En voz de algunos legisladores, ese haber de retiro vendría siendo una pensión vitalicia para los 7 magistrados de la Sala Superior del TRIFE, cuando terminen su gestión. Estos magistrados son José Alejandro Luna Ramos, Esteban Penagos López, Flavio Galván Rivera, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, María del Carmen Alanís y Salvador Olimpo Nava. El cambio se incluyó en el nuevo paquete de la reforma secundaria en materia político-electoral, votada el miércoles 14 en la Cámara de Senadores. El artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación permite a la Comisión de Administración del TRIFE, integrada por 2 magistrados electorales y 3 consejeros de la Judicatura Federal, determinar el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior. Esto mismo fue dicho por el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Se dejará a la Comisión Administrativa del TRIFE la decisión de otorgar o no el pago, lo cual resulta una verdadera falacia, pues es evidente que tratándose de instancias del TRIFE, la pensión se ratificaría. Varios legisladores, entre ellos Javier Corral del PAN y el periodista Luis Sánchez, culparon al consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos de haber incluido en el dictamen esta disposición. Y aquí se puede ver la injerencia y manipulación por parte del gobierno federal, pues una cosa es trabajar en conjunto y otra distinguir entre las facultades del legislativo y el ejecutivo. Y este último no debería de último momento cambiar las cosas, y menos sin la aprobación del legislativo. Por otro lado, el diputado Beltrones, a quien por cierto nadie votó por él, dijo con una desfachatez que sería más grave detener las leyes electorales por el tema del haber de retiro, por lo tanto, que los magistrados se lleven su pensión. Para no detener las leyes electorales, porque eso sí sería muy grave. El periodista Miguel Alonso Raya fue más lejos, acusando que con tal disposición se estaría comprando la voluntad de los magistrados del TRIFE para que en un futuro puedan corresponder dicho favor. Según esta pensión vitalicia, se debe a que los magistrados de la Sala Superior, en términos del artículo 101 de la Constitución, tienen prohibido ejercer por 2 años su profesión de abogados después de concluir su cargo, como si en México no existieran personas que llevaran más de 2 años desempleadas, como si en México no hubiera profesionistas trabajando no precisamente en lo que estudiaron o por lo que se prepararon. Sería bueno recordar que el seguro de desempleo se lo costean los propios trabajadores y no el Estado en su totalidad como debería de ser. ¿Por qué los propios magistrados, políticos, jueces no se costean su propio seguro o pensiones? Más aún, la pensión vitalicia parte de un artículo constitucional. Entonces, ¿por qué carajo no mejor se modifica dicho artículo que impide ejercer por 2 años su profesión a los magistrados del TRIFE en lugar de que la población mexicana lo siga manteniendo? Según el gobierno federal y algunos legisladores como el diputado González Morfín del PAN, esta reforma es la que necesitaba México. ¿Y de verdad necesitamos que los magistrados se lleven una pensión? Compañeras y compañeros, cada uno de nosotros sacará sus propias conclusiones de lo que ha sido este periodo extraordinario de sesiones. Yo saco una en lo personal. Creo que hemos cumplido con una obligación que teníamos de darle al país la legislación secundaria que necesitaba para hacer efectiva la reforma constitucional que habíamos hecho
el año pasado. ¿De verdad es tanta la preocupación de la sociedad mexicana porque los magistrados no se queden sin una pensión vitalicia? Diversos políticos y analistas aplauden la aprobación de la reforma político-electoral por la creación del INE, Instituto Nacional Electoral, quien tendrá como atribuciones, aparte de absorber facultades en los estados, la fiscalización de ingresos y egresos de precampañas y campañas, la redistribución electoral, la asignación de tiempos de radio y televisión. Órganos técnicos del Consejo General del INE estarán al cargo de la fiscalización de los partidos políticos, realización y difusión de encuestas y sondeos de opinión sobre preferencias electorales, así como la elaboración de conteos rápidos de los resultados electorales, programa de resultados preliminares. A todo esto sería bueno agregarle que dentro del INE existen personajes vinculados a partidos políticos y peor aún, gente que viene del fracasado IFE, Instituto Federal Electoral. Algo que llama mucho la atención es ver cómo legisladores, funcionarios, analistas aplauden la creación del INE directa o indirectamente, tratando de hacer ver que el IFE realmente tuvo fallas y no cualquier tipo de fallas, dando a entender que en las dos últimas contiendas presidenciales fue manipulado e incompetente. El anhelo para las candidaturas independientes se termina, al menos para la presidencial, pues se necesitan 788,000 firmas, lo que representa el 1% de la lista nominal, y para formar un partido, 220,000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas. Así que si usted tenía pensado ser candidato independiente rumbo a 2018, le conviene más formar un partido político. Y por si fuera poco, con ella se engaña a los ciudadanos diciéndoles que ahora sí podrán participar fácilmente y contender de manera independiente. Lo único rescatable de la reforma podría ser la transparencia que se les exige a los partidos políticos sobre recursos federales y privados que reciban, pues las personas podrán acceder a la información de los partidos políticos de manera directa, conforme a lo que marca el artículo 6º constitucional en materia de transparencia. En este tema lo más rescatable vendría siendo la transparencia de los montos de financiamiento públicos otorgados en cualquier modalidad a sus órganos nacionales, estatales, municipales y del Distrito Federal durante los últimos 5 años y hasta el mes más reciente, así como los descuentos correspondientes a sanciones. Entre las causales de nulidad de una elección, la norma considera el rebase de los topes de campaña, así como el financiamiento ilegal, el uso de recursos de procedencia ilícita y la compra ilegal de propaganda en medios de comunicación. Sería bueno saber qué se entiende por ilegal, pues no se puso mucho énfasis en la propaganda disfrazada. Ahora solo queda esperar que se derogue la pensión vitalicia a los magistrados del TRIFE y ver cuál será el primer tropiezo del INE, pues cambia de nombre y de algunas atribuciones, pero de intereses lo dudo.